Pato. Bueno, le cedo la palabra a los UMES para comenzar. Muchas gracias por venir. Hola a todos, nosotros somos los OMEP, somos parte del programa de embajadores de la plataforma de Osmosis, que es una plataforma educativa para estudiantes en la rama de la salud, y estamos muy emocionados de hacer esta colaboración con la ASCO en este curso de histopatología, específicamente esta sesión de las bases del cáncer. Bueno, primeramente, más que hablar de que a profundidad de todas las herramientas de Osmosis, más bien les vamos a hablar de manera rápida de cómo ustedes pueden usar algunas de estas herramientas para su ventaja o para aumentar su comprensión sobre las bases de histopato del cáncer o del cáncer en general. Entonces, por ejemplo, pues tenemos las famosísimas flashcards de Osmosis, nada más que ahorita en este ejemplo como con un enfoque más hacia el cáncer. Pues Osmosis, como saben o si no saben, ofrece una gran variedad de flashcards sobre diversos temas, en este caso el cáncer. Y lo que está muy padre de las flashcards de Osmosis, por ejemplo, aquí en este ejemplo, es que Osmosis evalúa cuánto te sabes o como que tan rápido supiste la respuesta de la flashcard. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos de que el carcinoma verrugoso, etcétera, etcétera, y al final la línea donde tú tienes que poner la respuesta, lo respondes o, no sé, dices la respuesta, y luego tú mismo evalúas qué tan rápido te supiste la respuesta o como con cuánta confianza, y después ya la plataforma te dice si está bien o si está mal, y dependiendo de eso, Osmosis te va presentando el contenido dependiendo de lo que tú ocupes. O sea, si te lo supiste, no te lo vuelvo a poner hasta dentro de, no sé, 3 días, una semana. Y si tuviste problemas con este tema, te lo va presentando pues en un plazo de tiempo más corto. Y pues también aquí en las flashcards está padre que te puede poner de que los valores de laboratorio en caso de que los ocupes. También, por ejemplo, puedes evaluar tu progreso de un tema. Ahí lo tenemos ahí a la izquierda. Y puedes ver de que cuántas flashcards has contestado, cuántas has tenido bien, cuántas mal, con qué confianza, con qué rapidez las contestaste. Entonces, esto, por ejemplo, pues ayudaría mucho en temas como el cáncer. También otras herramientas que ofrece Osmosis son, en este caso, las High Yield Notes, que son, pues, por así llamarlos, resúmenes de diversos temas, en este caso el cáncer o del tumor carcinoide, como tenemos ahí en el ejemplo. Y también estos están muy bien hechos y muy padres porque sí son resúmenes, pero tienen todo lo esencial, o sea, además de lo importante, todo lo esencial del tema. Por ejemplo, hoy podemos ver que tenemos la patología, las causas, los tipos, el diagnóstico, y hablando del cáncer, estas notas hasta incluyen laminillas microscópicas que son muy útiles, y entonces está todo muy compacto. Además, la plataforma Osmosis ofrece casos clínicos para todos los temas y, por ejemplo, dándole un enfoque al cáncer, pues está muy padre porque pues te ayuda a darle un approach más clínico. Y lo padre también de Osmosis es que a todas las respuestas o a todas las opciones que te da, a la que tú selecciones, Osmosis te va a decir de que por qué si la tuviste bien o por qué no la tuviste, por qué no la tuviste bien. Entonces, digamos que la respuesta ahí, hipotéticamente, a ese caso clínico es la A, gastritis crónica, te va a decir de que por qué sí está bien o por qué no está bien.
Bueno, y nada más rápidamente, pues Osmosis tiene una gran variedad de videos, pero específicamente les queríamos compartir un poquito acerca de estas nuevas series que salieron, que son de histología y patología, y creemos que esto es pues un súper gran enfoque para este curso que están llevando todos ustedes, súper educativo, súper práctico, y está muy padre porque te va diciendo literalmente todo lo que tienes que saber respecto a la histología de una manera muy simplificada y muy divertida, entonces aprendes mucho más eficientemente. Y pues estas pasadas herramientas que ya platicaron acerca de esta plataforma son unas poquitas de las tantas que hay dentro de ella. De hecho, al final de esta sesión les tenemos una pequeña sorpresa para todos aquellos que quieran probar esta plataforma. Entonces aquí nada más pues son unos pequeños ejemplos de cómo se ven estas grabaciones, estos videos, y pues es muy fácil aprender con ellos. Entonces muy recomendado para que lo prueben. Y bueno, este es otro ejemplo específicamente de la patología del linfoma de No-Hodgkin. Y aquí pues podemos ver que no nada más ves lo que son las laminillas, sino aquí está lo teórico, el tipo de mutación que tiene. Entonces no le estás leyendo solo el texto, sino como que te enseñan visualmente pues la mutación en el cromosoma, en donde sucede usualmente. Y luego pues del lado derecho vemos la laminilla, qué tipo de aspectos tiene esta patología, y también, no sé, aquí que dice lo que es la Star Sky, y te engloba bien cómo se ve ese ejemplo. Y bueno, ya para finalizar, aquí están pues nuestras cuentas de Instagram, en la que pues podrán ver aquí eventos que vayamos a hacer a lo largo del semestre, y también está el QR a nuestro grupo de WhatsApp, por si se quieren más informar tanto de eventos como de la plataforma en general. Bueno, ahora sí, para introducir un poquito al doctor Luis Carlos Canales, él estudió medicina en el TEC, SEMIS, luego hizo la especialidad en patología en el HU, y bueno, tiene un interés por patología oncológica y patología forense. Nada más, quiero hacer un comentario, la verdad, dar las clases súper padre, digo, ahorita se van a dar cuenta, y si tienen la oportunidad de llevar clase algún día con él, neta háganlo y nunca se van a arrepentir, o sea, top. Y bueno, Doc, si quiere compartir pantalla. Que no me deja compartir. Parece que tengo que ser coanfitrión. Si me puedes ayudar por ahí. Rafa, porfa, lo puedes hacer. Listo, ya quedó. Ok, ahí debe estar la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Perfect. Georgina asked about the Listo. ¿Podemos empezar? Listo, Sí, doctor. doctor, adelante. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor y siempre es un orgullo estar otra vez ante ustedes y estar dando clase con ustedes. A mí, eso es en realidad lo que me gusta, ¿no? Gracias por la invitación. Nosotros, bueno, yo ahorita voy a hablar de las bases histopatológicas del cáncer. Lo primero que hay que saber del cáncer en realidad es qué es el cáncer, ¿no? Este es un grupo de enfermedades, en realidad es un grupo de enfermedades que tienen la capacidad de invadir y de golpear de manera letal o infligir de manera letal a una persona. Pero más allá de esta definición, más allá de esta definición, está en realidad qué es el cáncer, qué es tener cáncer, qué es que una persona tenga el diagnóstico de cáncer, qué es que en ese momento a alguien le digan, ¿sabes qué?
tienes cáncer, lo vas a sufrir, lo vas a vivir. El diagnóstico, todo lo que involucra, inclusive la célula del cáncer, ¿no? Yo siempre digo que el cáncer se parece a nosotros. La célula del cáncer es egoísta y es individualista y está desesperada por sobrevivir. En todo el sentido de la palabra es una célula no conformista. Inclusive la palabra metástasis viene del latín meta y estasis, es más allá de la quietud, ¿no? Un estado de inestabilidad que asemeja nuestra vida diaria. Estas células matan a una persona ahogándolas en células, reproduciéndose de manera descontrolada en una patología de excesos. Más o menos lo que estamos viviendo nosotros o el reflejo de nuestra vida diaria. El cáncer o estas células invaden en los tejidos, van poniendo colonias, van de un órgano a otro en santuarios y viven de una manera desesperada, territorial, agresiva, en cierta manera enseñándonos a nosotros cómo sobrevivir. Al momento de confrontarnos con el cáncer, casi parecería como si estuviéramos enfrentándonos a una especie paralela a nosotros, una especie de clon malvado. Esta imagen del cáncer malevolente, contemporáneo, desesperado, es parcialmente verdad, ¿no? Viene inclusive desde lo que es una célula cancerígena, que es una perversión de una célula normal. El cáncer en realidad tiene tanto éxito, lo vemos, está tan presente, digo, inclusive estamos dando esta plática ahorita, un jueves a las 6 de la tarde, estamos hablando de él, porque se asemeja a nosotros, es exitoso, ¿no? Pero por debajo de todas estas intersecciones metafóricas, todas estas intersecciones culturales y médicas, se encuentra el entendimiento de la enfermedad. A riesgo de repetirme, el cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento descontrolado de una sola célula. Este crecimiento está desencadenado por mutaciones. Estos son cambios en el DNA que afectan genes que incitan al crecimiento sin límites. En una célula normal, estos circuitos genéticos son poderosamente regulados, ¿no? La división celular, la muerte celular, todo está programado para evitar precisamente esto. En el cáncer los circuitos han sido dañados. Esta división celular a nosotros nos permite crecer, adaptarnos, recuperarnos, repararnos, en una sola palabra, vivir. Y en una manera enferma y distorsionada, le permiten a la célula cancerígena crecer, adaptarse, recuperar y repararse, viviendo a costa de nuestra propia vida. Incluso las células de cáncer crecen más rápido y se adaptan mejor al medio ambiente, siendo una versión más perfecta de nosotros mismos. Ahora, la pregunta que viene después de todo esto es, ¿podemos ganar esta guerra? Aquí en este slide lo que estamos viendo son imágenes de antes y después, bueno, más bien después y antes de un PET scan, ¿no? El PET escanea actividad celular alrededor del cuerpo. ¿Se ve mi cursor? ¿Ustedes lo pueden ver en la pantalla? Sí, doctor. Ok. Entonces, este es el mismo paciente, este es con cáncer, este es sin cáncer. Y vemos todos estos puntos negros de actividad. Este es un linfoma, está distribuido en los ganglios linfáticos. Y la pregunta es, ¿se puede derrotar esto? Una enfermedad que invade, que metastatiza, que vive a costa de nosotros. La respuesta es sí. Viendo esta fotografía, viendo cómo después del tratamiento este paciente radicalmente mejoró, la respuesta es sí.
El secreto de esta batalla contra el cáncer es encontrar y prevenir las mutaciones en las células susceptibles. O, de manera alternativa, encontrar los medios para eliminar las células mutadas sin comprometer el crecimiento normal. Digo, esto es una tarea titánica, ¿no? Siendo que el cáncer está incorporado en nuestros genes, la tarea de desenredarlo y de quitarlo y de hacer dos y poder matar a uno y al otro no, es probablemente el reto más grande del siglo XX, siendo el cáncer el emperador de todos los males. Vamos a entrar un poquito en la patología, ¿no? En las bases histopatológicas del cáncer. Cáncer es una enfermedad biopsicosocial, ¿no? No es lo mismo decir de que una persona tiene un carcinoma, un melanoma, decir una persona tiene cáncer. Para poder pelear en contra de este enemigo, se necesita de todo un equipo de especialistas y cada uno va haciendo sus partes, ¿no? Yo soy patólogo, la plática va basada desde el punto de vista de la patología. Entonces vamos a entender primero qué es, ¿no? Cuál es nuestro rol y qué hacemos. Todo inicia aquí. Esta es una fotografía de una cirugía donde se le está quitando un ganglio linfático como una biopsia para poder estudiarlo. Probablemente el paciente llegó quejándose, ¿no? Porque los pacientes van a consultar cuando se sienten mal. Entonces probablemente el paciente llegó quejándose de algo que lo afligía y el cirujano, el médico lo revisó y dice, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es tomar una biopsia de los ganglios, porque traes un ganglio crecido. Y esta es una biopsia de la linfadenectomía, de la cirugía. Aquí está la oreja del paciente, acá está la barbilla, el mentón, y pues es un ganglio que es aquí abajo del cuello, ¿no? Este ganglio se quita y se manda a estudiar. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros como patólogos, todo lo que se quite en el quirófano, nosotros lo tenemos que estudiar. Entonces recibimos esta pieza, ¿no? Esto es un ganglio linfático fuera del cuerpo humano. Nosotros, nuestro trabajo empieza aquí. Lo recibimos y lo describimos macroscópicamente. ¿Qué recibí? ¿De qué tamaño es? ¿De qué forma es? ¿De qué color es? Todo eso es importante, ¿no? Posteriormente se coloca en un contenedor con formol. El formol es un fijador. Es un tipo especial de alcohol que lo que hace es que la célula que entra en contacto con él se detiene. Detiene todos sus procesos, ¿no? Se queda congelado. Como cuando estás jugando y lo congelado y te quedas así. Así es, eso hace el formol, ¿no? Entonces tomamos esta muestra y la metemos en un frasquito con formol para que ya esté fijado. Obviamente, todos los especímenes para patología tienen que estar ordenados, ¿no? Eso es como la piedra angular del trabajo del patólogo, el orden. Porque nosotros vemos cientos de pacientes, ¿no? No sé, cientos de pacientes en meses, en semanas. Todo nuestro trabajo es alrededor de estar viendo muestras patológicas de pacientes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar orden. Se recibe la biopsia del paciente, pero siempre con los datos en una solicitud. El nombre del paciente, el nombre del médico que lo envió, la fecha de la toma de la muestra y el tejido, datos clínicos relevantes, localización de este espécimen, características clínicas de la lesión, algún diagnóstico previo que nos pueda ayudar y algún tratamiento previo. Todo esto nos ayuda a nosotros para hacer nuestro trabajo. Nosotros recibimos el espécimen, viene en un frasquito con formol, viene con una solicitud. Lo primero que tenemos que hacer es sacarlo, ponerlo en una tabla y verlo. Esta descripción macroscópica, ¿no? Entonces, básicamente aquí estamos viendo un solo ganglio linfático y está partido a la mitad, como un hot dog, ¿no? En dos mitades. Estas son las dos mitades del mismo ganglio. Se mide, se corta, se describe macroscópicamente y posteriormente se ponen estos cassettes de plástico. Este es el examen macroscópico. Es la piedra angular para el diagnóstico.
Entonces, todo esto lo aprendemos nosotros en la especialidad, todo esto lo aprendemos nosotros, se nos entrena. Cuando quieres ser patólogo se te entrena, porque vamos a ver todos los especímenes quirúrgicos que se quitan del cuerpo humano, desde un apéndice, una vesícula, una pierna, una mama, un cáncer de mediastino. Todo ya está estudiado, todo ya está escrito, todo ya tiene maneras de por qué y cómo se debe estudiar de tal o cual manera. ¿Sí? Siempre es en base al paciente, siempre es en base a cómo le puedo yo ayudar a este paciente, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de mama. Está bien, nosotros le vamos a ayudar diciéndole, ¿sabes qué? El paciente tiene cáncer de mama. Pero también le podemos ayudar diciéndole al oncólogo, tiene cáncer de mama. El cáncer es de este tamaño. El cáncer se encuentra a tantos centímetros del borde de resección quirúrgica. El cáncer responde a tal o cual marcador. El cáncer está en tantos ganglios linfáticos de tantos que estudié. El cáncer es único, está encapsulado, está suelto, está cerca del pezón, está lejos de la piel. Todo eso ayuda. Todo eso repercute en el tratamiento, en el pronóstico y en cómo el paciente le va a ir en su enfermedad. A nosotros se nos enseña que, o sea, todas estas repercusiones, ¿no? Entonces la responsabilidad del examen macroscópico es gigantesca. Ahora, lo que nosotros vemos son cortes histológicos. Literalmente se corta el espécimen quirúrgico, ¿no? Y lo más curioso es que dependiendo de cómo lo cortes y dónde lo cortes, es lo que tú vas a ver en el microscopio. Me encanta este ejemplo. Es un limón, ¿no? Lo podemos ver así, así, así o así. Sigue siendo exactamente el mismo limón. Nada más que dependiendo de cómo lo corte, yo voy a ver nada más líneas verticales o un circulito o el medio de que desplazado hacia una de las orillas. Entonces, uno tiene que entender como patólogo muchísimo esta relación tridimensional de lo que yo estoy viendo en 2 dimensiones. Por ejemplo, esto es un tubo. Si yo lo corto así, se va a ver así. Si yo lo corto así, se va a ver así. Si yo lo corto aquí, se va a ver acá. Si a mí me dicen con este hueso, oye, el hueso tenía médula ósea, y yo estoy viendo este corte de aquí, no, doctor, pues muy poquito. Este espécimen no sirve. Pues, oye, tenía médula ósea y yo lo corté desde acá. Dice que sí, claro que sí, doctor. O este limón, ¿qué tan lejos está del centro de las orillas del limón? No, pues mire, bien cerquita, pero cuando en realidad la medida real es esta. Entonces, todo este examen microscópico es sumamente importante para posteriormente reflejarlo en una laminilla. Entonces, ya lo cortamos, ¿no? Ya lo pusimos, lo cortamos de una manera que ya está en los libros. Todos los ganglios linfáticos, por ejemplo, se cortan como más se puede, de la manera de como tú puedas ver más material. Entonces, este ganglio linfático se cortó como hot dog a lo largo y se puso en 2 cassettes. Ese se va al cassette y el cassette va a una máquina que se llama Histokinet. Todo esto pasa en el laboratorio de patología todos los días, ¿no? Todos los días se prende esta máquina y lo que hace la máquina es sumergirlo a lo largo de diferentes alcoholes con diferente concentración para poder que el tejido que tú pusiste en estos casetitos se deshidrate primero, le quitas todo el agua, la sustituyes por alcohol y luego se haga transparente. El último de todos los botes es un bote de parafina, como la de las velas, o no sé si los que hayan ido a pedicure o manicure, que al último agarran tus manitas y las ponen así con un frasco lleno de parafina y sale así como que todo caliente. Exactamente esa parafina, ¿no? Bueno, no exactamente, pero hagan de cuenta que es parafina caliente, ¿no? Entonces, para eso le quitaste tú todo el agua a las células, para eso le quitaste todo el agua a los tejidos, para poder sustituir esa agua por parafina, porque posteriormente va a quedar así el bloquecito, ¿no? Te va a quedar un bloquecito con tejido en medio. Este tejido tú lo conoces, tú lo viste, tú lo cortaste, tú lo escribiste.
Yo recibí tantas biopsias, recibí 12 biopsias, 8 biopsias, 2 biopsias de forma cilíndrica. Este fue el mismo tejido que tú pusiste aquí, pero ahora está embebido en parafina. Estos bloquecitos de parafina los ponen en esta máquina que se llama microtomo. Ven aquí cómo se ve el ganglio. De hecho, es el mismo ganglio que está acá en los cassettes azules. Ahora lo tenemos embebido en un bloque de parafina. Esto lo hacen las técnicas. Lo que hacen es agarrar el bloque, fijarlo aquí a esta máquina, a este pedazo de la máquina, y esto lo que hace es subirlo y bajarlo. Aquí tenemos una navaja súper mega filosa, y está aquí la navaja y vas acercando el bloque hasta que lo empiezas a rebanar. Como en el súper cuando rebanan jamones y van saliendo rebanaditas, de que más delgaditas, más delgaditas, más delgaditas, más delgaditas. Así va acercándolo a la navaja y cortándolo. Literalmente estamos cortando los especímenes quirúrgicos. O sea, cada vez que se corta una rebanadita de este bloque de parafina con el tejido, sale una de estas pequeñas lajas de parafina. Esta laja tiene ganglio linfático aquí. Ahora, por esto es súper importante que sea transparente el tejido, porque tú luego lo vas a teñir. Y por eso es súper importante que esté embebido en parafina, para que se pueda cortar. Si no, no se corta. Es como en una carne asada. Tú tratas de cortar la carne cruda y se va toda y se hace todo rollo y que ya no la puedes cortar, no le entra el cuchillo. Pero ya que la pones en el asador y te la regresan, fácil, hasta solito se deshacen. Así el tejido crudo no se puede cortar, la navaja no la agarra y la avienta por todos lados. Pero el tejido embebido en parafina, sólido, esto lo corta como si fuera mantequilla. Está tan delgadito que es transparente. De hecho, está tan delgadito que las muchachas lo agarran y flota en el aire y lo ponen en un pequeño bañito. En este bañito lo toman con una laminilla, que es esta. Y aquí tenemos una vez más el ganglio linfático, transparente y delgadito. Este pasa un tren de tinción. Aquí es donde están las tinciones de H&E, hematoxilina y eosina. Son súper baratas, bueno, no súper baratas, ¿verdad? Pero suficientemente baratas como para que se usen en todo el mundo, en todos los tejidos, en todo momento, en todo el mundo y sea reproducible. Entonces, estos son recetas de cocina, pues ya vas poniendo las laminillas, tantos segundos en tal alcohol, tantos segundos en otro alcohol, tantos segundos en agua, tantos segundos en la hematoxilina, tantos segundos en la eosina, y lo vas sumergiendo en cada una hasta que finalmente queda una laminilla. Este ganglio linfático es el mismo que está en la laminilla y es el mismo que podemos ver en el microscopio. Todo lo que tenga aquí, esté enfermo o no esté enfermo, tenga metástasis o no tenga metástasis, tenga un patrón fibroso, fibroideo, en célbal, en nidos, en cordones, en sábanas, todo lo vamos a ver en el microscopio. Cuando ustedes están viendo su clase de pato y están viendo que el leiomioma tiene un tejido, que son muchas células que están así, en realidad es esto, ¿no? O sea, en realidad, por eso podemos ver nosotros células. Por eso podemos decir, nuestro cuerpo está hecho de células. Hay unas que tienen mucho moco, hay unas que están muy firmes, hay unas que están todas aguadas, hay unas que están grandes, hay unas que tienen mucho núcleo, hay unas que tienen muchas mitosis, hay unas... ¿Cómo sabes? ¿Cómo es eso que tú estás viendo células? Porque ya las procesaste con todo lo que les platiqué. Las pusiste en formol, los dejaste en una máquina toda la noche, las deshidrataste, las hiciste transparentes, las cortaste con navajas, las pusiste en baños de flotación, los pasaste por tinciones y todo para poder ver las células del cuerpo. Cada vez que estén en su clase de pato, ahora ustedes van a poder entender de que esto está hecho de estas células. ¿Cómo saben? Porque nosotros ya pasamos por todo esto, ¿no? ¿Cómo sé que ese tumor está hecho de esas células? Porque las estoy viendo literalmente en el microscopio cada vez que me asomo.
al final vemos esto. Células en un patrón, con ciertas características, con ciertos acomodo, de cierto tamaño, portándose de cierta manera, con ciertas mitosis, en ciertos cortes. Cuando ustedes en un journal, en una clase, ven estos cortes, es porque ya pasaron todos esos tejidos por un proceso histopatológico. Ahora, esta es una tinción de H&E, ¿no? Hematoxilina y eosina. Esa es solo una de las tinciones que podemos usar. Es la estándar, es la común, es la que todo el mundo usa, es la que se nos enseña. Pero hay una infinidad de tinciones y marcadores de inmunistoquímica que podemos usar y tener a nuestra disposición y poder teñir el tejido con lo que nosotros queramos. Este caso que estamos viendo en este slide está súper padre. Es un corte de un linfoma en un estómago. ¿Ok? En esta fotografía de aquí, que es casi todo azul, lo que hicimos fue poner un marcador o un tipo de tinción especial que se llama marcador de inmunistoquímica, que es la citoqueratina. Y eso nada más se presenta en las glándulas. Entonces, de todo el tejido que tenemos, que es azul, lo que pinta café es glándula. En esta otra pusimos otro marcador que es el CD20, que es para ver linfocitos. Y aquí estamos viendo todo lo que no es glándula, que está pintado de café, y es puro linfocito y es puro linfoma. Son exactamente el mismo corte, nada más que aquí estamos viendo solamente las glándulas y acá estamos viendo solamente el linfoma. Entonces, y así como estos, hay miles, cientos, o sea, miles. Nuestro trabajo, de hecho, es saber cuándo usarlas, cuándo las necesito, para qué las necesito, y poder demostrarlo, ¿no? Este paciente tiene un linfoma en el estómago, ¿no? ¿Cómo sabes? Lo vi en el H&E, pero también le pedí marcadores de inmuno y mira cómo salieron. Ahora, nosotros cada vez que vemos un tejido en el microscopio, inicia este árbol de la lógica, ¿no? Veo en el microscopio y lo, qué padres células. Pero lo primero que tengo que hacer es identificar el tejido. Estoy viendo estómago, piel, ganglio linfático, tejido extraño, inflamación, grasa, nervios, músculo. Lo que sea que estoy viendo, lo primero es identificarlo. Y luego decir, ¿sabes qué? ¿Es normal o es anormal? Si es normal, ¿por qué lo mandarían? O sea, porque alguien entró a un quirófano y quitó algo normal. No, eso ya lo averiguarás en un segundo plano, ¿no? Muy fácil nada más. Comunicación médico, iba a decir médico-paciente, pero pues comunicación médico-médico. ¿Qué onda, compadre? ¿Por qué quitaste este pedazo de piel? Ah, es un colgajo. Ahora le va, se entiende, ¿no? La bronca es cuando ya está normal. Es anormal porque es inflamatorio, reactivo, agudo o crónico, o porque es neoplásico. Y si es neoplásico, es benigno, maligno. Y si es neoplásico, es epitelial, mesenquimal o algún otro tejido especial. Todo esto lo hacemos casi en automático, o se nos entrena para hacerlo en automático, cada vez que vemos un tejido en un microscopio. Al final de todo eso, nosotros como quiera somos un médico que se nos interconsulta. El cirujano o el médico, sí, el cirujano opera al paciente y le quita una pieza quirúrgica porque cree que el paciente lo necesita para su diagnóstico. Y se nos interconsulta. Oye, patólogo, ¿tú qué crees acerca de esta pieza quirúrgica? Al final, nosotros como interconsultantes y como médicos tenemos que hacer un reporte. Los doctores, los cirujanos nos mandan piezas quirúrgicas, nosotros les regresamos un reporte. El reporte obviamente viene, pues todo lo que usualmente viene en un reporte escrito, la identificación del paciente, quién es, cuántos años tiene, cuál es su género, quién es el médico solicitante, la fecha de diagnóstico, su diagnóstico con comentario, la descripción macroscópica y microscópica, si se realizó algún panel de tinciones especiales o inmunistoquímica y a veces fotografías que le auxilian
Le ayudan al cirujano y a los médicos. Entonces, al final de todo, al final de las bases histopatológicas del cáncer, nosotros recibimos un espécimen quirúrgico y regresamos un reporte histopatológico. Sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, sea inflamatorio, sea reactivo, sea lo que sea. Al final nosotros agarramos ese tejido, lo analizamos y tenemos una opinión fundamentada. Ahora, pasamos a las nomenclaturas, ¿no? Que es todo esto tiene un lenguaje en específico, ¿no? Todo esto se reporta de cierta manera, todo esto, hay tumores que son benignos, hay tumores que son malignos, hay tumores que, y como cada palabra que uno dice es importante, se nos entrena en una nomenclatura especial. No, ok, una de las primeras cosas que tienen que entender, ¿no? Neoplasia. Ya cuando vemos un corte histológico y ya que vemos que es un tumor, en realidad nosotros decimos que es una neoplasia, ¿no? La palabra neoplasia significa crecimiento nuevo. Tumor, la palabra tumor como tal significa tumefacción, es una bola. Hipócrates, cuando describía la inflamación, decía, cuando tú te pegas o un paciente Y que se pegó, va a llegar con tumor, rubor y ardor. Lo que significa es, tú te pegas y donde tú te pegaste se te va a hinchar, se va a poner rojo y se va a poner caliente. De ahí viene la palabra tumor. Significa nada más bola. Entonces, la gente los tiende a usar o históricamente se han utilizado aleatoriamente, ¿no? A veces uso tumor, a veces uso neoplasia. La palabra adecuada es neoplasia. Oncología es el estudio de los tumores malignos. El oncólogo es el que estudia el cáncer. Ahora, hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Creo que alguien levantó la mano. Sí, sí, doctor, perdón, aprovechando la slide, es que siempre he tenido duda porque un maestro decía que tumor era cualquier tipo de masa, ya sea quística o lo que fuera, como usted dice, que es una bolita. Sí, sí es así entonces, o sea, yo veo un quiste y puedo decir es un tumor. Sí. También puede ser, o sea, si yo me pego en la cara y me sale así de que una bola, eso también es un tumor. Muy bien, buenísimo. Gracias. O sea, por eso como que empecé con lo de cáncer, ¿no? O sea, cuando la gente escucha la palabra tumor se asusta mucho. O sea, alguien le dices tumor y luego piensa de que me van a dar quimioterapia, me va a quedar pelón y voy a andar así, pobrecito, sin pelo, con un palaquiatito o me van a operar. Cuando en realidad la palabra tumor pues no significa nada más que una bola, ¿no? Entonces, sí se puede decir, pero pues, hay palabras más adecuadas para decirlo, ¿no? Doctor, también aprovechando que hicieron una pregunta, tenemos otra pregunta en el chat por parte de Natalia Arias que dice, ¿también se puede saber un aproximado de cuánto tiempo lleva con cáncer la persona? ¿Cuánto tiempo lleva con cáncer una persona? Desde el punto de vista patológico, o sea, No sé. es una pregunta complicada, ¿no? Todos los cánceres, todos los tipos de cánceres, todos los tipos de neoplasias, nosotros ya los estudiamos, ¿no? Acuérdense que medicina es el juego de estadística. Entonces, por ejemplo, un paciente de 65 años que tiene cáncer de colon, tú lo ves y dices, debería llevar más o menos 10 o 15 años desde que ese cáncer era una glandulita hasta que se hizo un polipito, hasta que se hizo cáncer. ¿Por qué? Por estadística, porque por lo regular el cáncer de colon crece de esa manera. Ahora, si te dicen, le salió de un día para otro, tampoco te sorprendería, porque hay cánceres que se brincan esas etapas, ¿no? Otra vez, es el juego de estadísticas. El 80% de los cánceres de colon se comportan de esa manera. El 20% no. Entonces, puedes hacer aproximaciones,
puedes utilizar la estadística a tu favor. Puedes decir de que más o menos, o esta es la idea, o este tipo de cáncer en un paciente de esta edad con estas características tiende a portarse así. Entonces, de esa manera sí puedes saber más o menos cuánto tiempo lleva el cáncer en una persona. Fuera de eso, con verlo nada más, hacer algo así como un cronodiagnóstico con las células, está más difícil. Puedes hacer quizá inferencias, pero está más difícil. Y así eso he contestado a tu pregunta, Natalia. Muy bien. Sí, está padre, sí está padre. Uno hace lo que puede, ¿verdad? O sea, en realidad, mientras más información le des al oncólogo, más información le des al cirujano, mejor. A veces es limitado, o sea, a veces de que, híjole, esto es todo lo que puedo decir. Y el cirujano es de que, ok, va, con eso trabajo. Por eso es muy importante la comunicación. Yo creo que lo más importante dentro de la medicina, la comunicación médico-paciente, y en el caso de patología, la comunicación médico-médico. Que yo hable con un patólogo, que yo hable con el cirujano, que el cirujano hable conmigo, que todo eso tiene que ser como una piedra angular, ¿no? Y hace mucho más fácil el trabajo y al fin y al cabo beneficia al paciente. Si quieren al ratillo que hagamos un poquito más de fotografías y de casos, podemos platicar un poquito más de cómo eso beneficia al paciente y de cómo casos específicos los podemos ver, pero en unas 2 o 3 slides más adelante. Ok, ahora, algo que es súper interesante y que yo creo que a ustedes les va a hacer mucho como que entender el concepto, es que el cáncer es una malignización de una célula. ¿Qué célula? La que sea. Literalmente todos los tejidos del cuerpo humano tienen un tipo de cáncer. Obviamente hay unos que son súper raros, obviamente hay unos que son más letales, obviamente hay unos que son más rápidos, que metastatizan, que son de todo, pero cada célula del cuerpo humano puede hacerse un cáncer. Ahora, digo, esta frase que puse acá de Platón, dice, carve nature at its joints, es de que corta la naturaleza en sus articulaciones. O sea, es como si fuera un carnicero, ¿no? Es más fácil cortar a través de la articulación que en cualquier otra parte. Si yo veo, por ejemplo, un cáncer que parece un nervio, este es un cáncer de nervio. Un cáncer que parece grasa, este es un cáncer de una célula de la grasa. Así, todo, o sea, todo tiene su nomenclatura. Como puede tener origen en cualquier epitelio, en cualquier tejido conectivo, en músculo, cartílago, hueso, hematopoyético, linfoide, glial. El nombre que le demos depende de dónde viene ese cáncer o esa neoplasia. Hay 2 componentes principales cada vez que vemos una fotografía de una neoplasia. Uno es el parénquima y otro es el estroma. El parénquima es la célula que lo recubre. El estroma es la célula en la que sostiene. Ahora, hay diferencias bien padres, ¿no? Entre los tumores benignos o las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Las neoplasias benignas son localizadas por definición. No se propagan y por lo tanto son susceptibles a que un cirujano entre y las quite. El pronóstico tiende a ser bueno y en la nomenclatura siempre terminan con la OMA. O sea, si es un tumor fibroso, fibroma. Si es un tumor de cartílago benigno, condroma. Si es un tumor de las glándulas benigno, adenoma. Por ejemplo, aquí estamos viendo 3 ejemplos de 3 tejidos diferentes de 3 neoplasias, o tumores benignos. Este es un útero. Estamos viendo un útero, lo estamos viendo de frente y hagan de cuenta que lo rebanaron así. Entonces estamos viendo la cavidad endometrial adentro del útero. Aquí hay una salpinge, aquí hay un ovario, aquí hay otra salpinge y aquí estamos viendo partido en 2, abierto como libro, un leiomioma. Este es un tumor de músculo liso benigno. Son súper comunes en el útero. Vemos cómo su borde es empujante. No está invadiendo, en realidad nomás está estorbando. Él crece y tú dejas de crecer.
Ahora, ¿por qué se lo quitaron si es un tumor benigno? O sea, nosotros estamos viendo un útero, eso significa que a una persona le quitaron un útero, güey. ¿Por qué se lo quitaron si este es un tumor benigno? ¿Verdad? Porque en este caso, digo, no lo podemos saber, ¿verdad? Es un ejemplo que tomamos de internet. Pero vean qué curioso cómo tiene varios tumores benignos en la cavidad endometrial y está todo lleno de sangre, güey. Constantemente nosotros estamos viendo pacientes que tienen sangrado transvaginal y que es causado por un leiomioma que los está, de que está en la cavidad endometrial molestando el endometrio y no deja de sangrar. Y eso puede poner o sea, en riesgo la vida del paciente. Puede ser desde una molestia hasta poner en riesgo la vida del paciente porque no deja de sangrar, ¿no? Entonces, son tumores benignos, bien localizados, fácilmente extirpables, pero eso no significa que sean inertes, ¿no? Este es un fibroma, o sea que es un tumor fibroideo benigno, fibroma. ¿Un tumor benigno puede convertirse en maligno? Sí, sí se puede, dependiendo de muchas cosas, ¿no? O sea, sí es posible, sí. ¿Qué tumor puede convertirse de benigno a maligno? Eso lo estudiamos como patólogos. O sea, como hay tantos tumores, o sea, como hay cientos de neoplasias, cientos de cánceres, cientos de tumores benignos, hay algunos que se convierten de benignos a malignos, hay algunos que les das tratamiento y revierten, hay algunos hay algunos tumores malignos que crecen, o sea, que nacen y crecen ya siendo malignos. Todo depende de qué tumor y en qué parte del cuerpo esté. Y eso es básicamente nuestra chamba, ¿no? Lo que nosotros estudiamos en la residencia. Y aquí abajo estamos viendo un tumor de cartílago benigno. Otra vez, bien delimitado, se quita y se acabó el problema. Este es un tumor de glándulas benigno. Esta es una glándula suprarrenal normal. Si la alcanzan como que a notar, su forma así como en forma de triángulo con una corteza y una médula rojita y una corteza amarilla y de repente de la corteza ¡puap! Sale una bola. Esas bolas son puras glándulas, entonces es un adenoma. Y así se ve en el microscopio. Y este otro es una colonoscopia. Y de repente del colon normal ¡puap! Sale un pólipo. Y este pólipo se quita y lo que estamos viendo aquí, esta fotografía preciosa. Vean cómo esto es colon normal, ¿no? Esto es colon normal, esto es colon normal y de repente una formación, un tumor benigno hecho de glándulas que se asemejan a las glándulas del colon. Estos los dos son papilomas, nada más que hay un papiloma que está en un dedo, está haciendo aquí papilas para arriba. Y este es un papiloma, pero de cuerda bucal. Lo estamos viendo aquí. Es la misma forma, o sea, son papilas, así como las del papiloma o de la verruga viral, ¿verdad? Son papilas así, pero porque aquí las vemos como digitaciones, así como dedos, para arriba y para abajo, y aquí vemos como bolas, porque en realidad la fotografía de arriba está cortada así, se ven las papilas, y la fotografía de abajo están cortadas así. Entonces vemos bolitas. El centro de la papila rodeado de todo el parénquima que lo recubre. Está así. Ese es otro ejemplo de lo que vimos con anterioridad, ¿no? Los planos de corte. Los dos son papilomas, los dos son benignos, los dos forman papilas, pero lo estamos viendo diferentes cortes porque uno está cortado así y el otro está cortado así. Ahora, siguen los tumores malignos, ¿no? El cáncer. Me acuerdo mucho una vez, estaba en el laboratorio, fue mi papá a recogerme y le digo, bájate, porque nomás me falta meter un cáncer de colon en formol para que se fije. Y le digo, me tardo 5 minutos, nomás pues si quieres para que no estés ahí en el carro. Y ya se baja y entró al laboratorio. Y yo tenía el colon en las manos, lo abrí con unas tijeras y salía el cáncer, así como el pólipo que vimos en la colonoscopia, pero gigante, ¿no? Y fue que ese es el cáncer. Y le digo, pues no sé si sea el cáncer, pero es un cáncer. Los tumores malignos son el cáncer, ¿no? Son esos
esa enfermedad que se come al paciente. Esto es, por definición, es maligno cuando invade y cuando destruye todas las estructuras adyacentes y cuando tiene la capacidad de propagarse hacia sitios remotos, que es la metástasis. También su nomenclatura depende del tejido donde viene. Si es mesenquimal es el sarcoma, si es epitelial, pues de ahí pueden ser carcinomas, carcinomas escamosos, adenocarcinomas, viene de una glándula, o tumores mixtos. Por ejemplo, este es un hueso. Tiene un huesito normal. Aquí está y todo esto es cáncer. Este es un cáncer que vino, un osteosarcoma, un cáncer de hueso. Qué diferente es a este otro que vimos de acá, que era nomás una bolita bien delimitada, fácilmente resecable, y este, pues tuvieron que quitarle toda la extremidad al paciente. Este es un cáncer de cervix. Este es un cervix, lo estamos viendo así, y vean cómo horripilante, gigante, creciendo, y lo vemos en el microscopio, y son células malignas haciendo estas perlas córneas, ¿no? Como viene del epitelio escamoso, el cáncer trata de asemejarse o se parece a las escamas, al epitelio escamoso de la piel, y hace nada más estas perlas córneas. Este es un cáncer de colon. El colon está, pues es un tubo, ¿no? Y lo abrimos con tijeras y queda todo abierto. Y esto estaba creciendo en medio de todo el colon, tapando por completo la circulación normal. Esto es tejido normal, esto es tejido normal, todo esto es cáncer, el cáncer. Vemos las glándulas, esto ya no se parece en nada a una glándula normal, no hay orden, no hay de que las glándulas están en medio, tienen un tejidito y hay así inflamatorio alrededor. Aquí ya no hay orden, aquí ya no son glándulas de todos los tamaños, con células de todos los tamaños, creciendo para donde ellas quieren, invadiendo todo lo que se encuentran a su paso, ¿no? Vean cómo estas glándulas tienen un chorro de células, o sea, cada puntito negro que vemos o cada puntito morado es el núcleo de una célula. Entonces vemos como hay muchísimas células, todas desordenadas, unas arriba de otras, invadiendo, aquí hay otra glándula invadiendo, de que es una digitación para acá y otra para allá y otra para acá. Esto es el cáncer, es como yo le decía a mis alumnos que era como Venom, ¿no? O sea, de que el Spider-Man está así bonito y luego le cae encima Venom y se hace todo grande, feo, con tentáculos. Es el cáncer. Tú los ves y son glándulas. Estas son glándulas como estas, pero grandes, feas, invadiendo sin importarle nada. Ese es una neoplasia maligna, un adenocarcinoma. Ese es el cáncer. Ahora, todas las neoplasias tienen ciertas características. Una de ellas es la diferenciación. Es qué tan diferente es la neoplasia al tejido de donde vino. Si está bien diferenciado, la neoplasia se parece mucho al tejido de donde vino. Si está poco diferenciado, la neoplasia no se parece nada al tejido de donde vino. Ya cuando una neoplasia tiene anaplasia, ya hay una pérdida de la diferenciación, ya no se parece en nada, ya hasta es difícil encontrar de dónde viene esto porque ya no se parece en nada. Por ejemplo, este es un corte de cervix. Me gustó mucho esta fotografía, o como que ponerla, porque vemos que tiene un orden. Aquí está el epitelio, aquí una pequeña membrana basal, con células basales y parabasales, ordenadas una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Lo separa de un estroma. Este estroma, cada puntito otra vez es un núcleo de una célula. Entonces vemos que el estroma sostiene al epitelio. El estroma es laxo, no hay tantas células, está una aquí, otra allá, estamos nada más sosteniendo. Los puntitos rojos es sangre, o sea, son vasitos sanguíneos con células rojas adentro.
Entonces el estroma es de que yo te sostengo, aquí por aquí pasan los vasos, los nervios, si necesitas sangre, pues aquí la agarras. Y luego las células basales, que están todas así, una al ladito de la otra, al ladito de la otra, están todas pegaditas. Y luego de ahí se van creciendo, o va el epitelio estadificándose uno arriba del otro, arriba del otro. ¿Por qué? Porque esto es el cervix, el exocervix. Lo que quiere es proteger al endocervix y al útero, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues tengo muchas células, ¿no? Así, de esta manera lo protejo, soy una barrera. Se mueren las de hasta arriba, se van descamando, por lo que sea, se van quitando, no pasa nada. Aquí producimos otras, total, ya tenemos un orden bien definido, quién hace cada cosa. Y vean, esto es cáncer. Vean, por ejemplo, todas estas células de aquí, todas son células del epitelio del cervix. Todas están acomodaditas. Una arriba de la otra, arriba de la otra, arriba de la otra. Todos su núcleo son más o menos del mismo tamaño, inclusive la célula. Por ejemplo, todo esto es una célula más o menos del mismo tamaño. Todo esto es una célula más o menos del mismo tamaño. Porque algunas no parecen, o sea, porque por ejemplo esta no tiene núcleo. No significa que no tenga núcleo. Más bien, donde cortamos, el núcleo estaba un poquito más para allá o un poquito más para acá. Como los limones, ¿se acuerdan? De que es que yo quiero pasar por una semilla. No, pues depende de dónde cortes. Así, yo quiero que a esta célula se le vea el núcleo. Depende de dónde cortes, ¿no? Entonces, algunas células se le ven el núcleo, algunas se le ven el núcleo chiquitito, otras no. Y todas tienen un orden. Y de repente vemos aquí la transición. El momento en el que estas células se les ocurrió hacerse cáncer, se les ocurrió hacerse malignas. Vean la diferencia, vean el tamaño de este núcleo en comparación a este. No tiene comparación el tamaño, la forma. Todos estos núcleos son redondos, ovales, alargados. Esto no tiene forma, esto no tiene forma, este es otro núcleo, no tiene forma, este es claro, este es morado, este es súper oscuro, son metástasis, mitosis. Vean, este está súper negro, no tiene orden, no tiene forma. Eso se le llama pleomorfismo. Morfismo es como forma, pleo es como variedad, es la variedad de formas y de tamaños, ¿no? De que cómo está este diferente a este, diferente a este, diferente a este. Se acabó el orden, ¿no? Y en esta fotografía vemos benigno, transición, maligno. Aquí ya se acabó por completo. Aquí ya no vemos ninguno de estos cortes es benigno. Este cáncer ya está invadiendo el estroma que lo está sosteniendo. Se salió de esta membrana basal que tenía y empezó a caminar hacia el estroma. Se empezó a diferenciar. Empezó, ¿sabes qué? Yo quiero hacer perlas, o sea, yo quiero hacer como queratina, pero no tiene las instrucciones precisas que una célula normal naturalmente tiene para producir su queratinita. Entonces, de que yo creo que sé cómo hacer queratina, déjenme ver cómo le hago, y empiezan a hacer estas cosas que se llaman perlas córneas. A veces, esto es bien diferenciado, se parece, asemeja el tejido donde viene. Este ya no se parece, y este es completamente anaplásico. Este es cáncer. ¿De dónde será? ¿Quién sabe? Nomás porque está en el cervix, pero ya no parece nada el cervix. Y en esta fotografía aquí está muy parecido porque se ve una mitosis. Cuando tú ves mitosis, significa que estás viendo actividad celular. Estas células están dividiéndose, 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 dividiéndose. Entonces, mientras más mitosis tú veas en un corte, esto es un cortecito, o sea, esto es menos de 1 milímetro cuadrado, porque veo 2 o 3 mitosis en un solo campo, porque esas células están haciendo más, 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 más. Y a veces son mitosis de que raras, anormales. Entonces, darle una más. Otra vez, estos son ejemplos, una mitosis trifásica. ¿Se acuerdan más o menos de las mitosis, ¿no? De todas sus fases. Se dan una fase y se ponen todas en medio y luego se separan los cromosomas. Porque son 3. O sea, ¿para dónde 3? Si nomás se está tratando, o sea, si una mitosis normal son 2 células, se crean 2 células de una sola,
¿Por qué son 3? Pues porque es un monstruo, o sea, el cáncer es un monstruo, hace lo que quiere, güey. Vean este caso extremo de pleomorfismo, güey. Esto es una célula y esto es un núcleo. Esto es, o sea, esto es una célula también. Vean la diferencia de tamaño entre este núcleo negro y este núcleo de acá, güey. O esta célula que dijo que saben que yo quiero muchos núcleos, pero ahora tiene muchos núcleos. Esto es un caso de pleomorfismo extremo, ¿no? Y esto es algo que se le llama la pérdida de la polaridad. Las células tienen una función y entonces en base a esa función su núcleo está, o sea, tienen características, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todos los núcleos están hacia la base. Cuando tienes pérdida de la polaridad, los núcleos empiezan a ir hacia arriba. Que no, yo no me quiero portar como una célula normal. Yo no quiero comportar como una glándula normal. Mi núcleo se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque yo no sigo las reglas. Ahora, esto se le llama displasia, es el crecimiento desordenado. Se pierde la uniformidad, se pierde la arquitectura normal. Entonces, ¿cuál es la arquitectura normal? Es lo que ustedes ven en histo, ¿no? En histología. Yo por eso nosotros estamos viendo histopatología. Histología es el cuerpo normal, patología es el cuerpo enfermo. Entonces, ¿cuál es la arquitectura normal? Ya lo verán en histología, o ya lo vieron los que están en segundo, tercero, cuarto semestre. Lo están viendo los que están en primer semestre, el cuerpo normal. Patología, que ya lo están viendo los semis más grandes, es ese cuerpo normal, cómo se ve cuando está enfermo. Y eso es displasia, ¿no? La pérdida de la uniformidad, la pérdida de la arquitectura. Y metaplasia es cuando en un tejido sustituyes un tipo de célula por otro. Se asocia mucho al daño, a la reparación, a la regeneración de tejidos. A veces, o a menudo, es para adaptarse a unas alteraciones locales. ¿Esto qué era? Estos son ejemplos también. Este es un in situ, porque nunca pasa la membrana. Es un cervix también, tiene un carcinoma in situ, con mucha displasia, nunca pasa la membrana, está todo contenido. Pues está el carcinoma in situ. Aquí ya hay una displasia severa. Todas las células ya no hay un desorden arquitectural. Este también es una displasia de bajo grado. No sé si hay lo que acabamos de ver, si hay pleomorfismo, si hay mitosis, si hay pérdida de la polaridad, y aquí es una displasia severa. Aquí ya muchísimo pleomorfismo. Esta es minomitosis, otra mitosis, otra mitosis. Y polaridad, no, ¿qué es eso? Ya se les olvidó, ya las células crecen hacia donde quieren. Creo que hay una pregunta. Sí, doctor, digo, no es pregunta, es más bien como un recordatorio. Ahorita ya pasamos como el tiempo estipulado que teníamos para la plática, entonces no sé si, por ejemplo, podemos ir pasando a conclusiones. Es claro, está muy interesante, nada más que para que nuestros miembros del grupo estudiantil pues tengan oportunidad de escuchar las conclusiones de la plática. Perdón por interrumpirlo. Esto sí, no pasa nada. Estos son, debemos sacar de ver las fotos, están muy parecidos. Estos son un caso de tumores en la mama. Este es un tumor benigno, este es un tumor maligno. Este es un borde empujante, ¿no? Crece nada más empujando los tejidos. Y este es un borde invasor, se está metiendo entre el tejidito normal. Lo podemos ver en la fotografía microscópica. Se ve claramente el borde entre el tumor, que es todo esto, y el tejido normal. Y lo está empujando. Incluso se hace como una pequeña pseudocapsulita alrededor. Este es un cáncer. Vean cómo no está limitado. O sea, hay células malignas aquí, 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 aquí. Está todo invadiendo por como sea. Este es el límite microscópico. Estos metástasis es una fotografía porque el cáncer se va, ¿verdad? Esa es una de las características que tiene, se va de donde está. Es una fotografía de un hígado con metástasis, todas las bolas blancas que ven, es cáncer que estaba en otro lugar y llegó al hígado y ahí se instaló y ahí invadió. Lo normal sería de que este pedacito de aquí nada más, que es todo rojo ladrillo, todo lo demás es metástasis. Y así se ve una estroma con grasita y de repente glándulas malignas. Ahora, otro concepto bien padre, ya estamos terminando. Otro concepto bien padre es de que hay agentes carcinogénicos, ¿no? Hay cosas que causan el cáncer.
Yo no pensaría por la radiación, ¿no? Como en Chernobyl o ciertos químicos, pero también hay agentes microbiológicos. Y hay un caso súper padre. Por ejemplo, el BPH es un virus que causa cáncer. El Epstein-Barr es un virus que causa linfoma. Los virus de la hepatitis causan hepatocarcinoma. Y el H. pylori es una bacteria en el estómago que causa cáncer. Lo más padre, inclusive linfomas, lo más padre de todo es que tú tienes una bacteria, la bacteria te está haciendo mucha inflamación, esa inflamación es tanta que se empieza a hacer un linfoma. Tú te das antibiótico, o sea, tú le recetas antibiótico al paciente, se le muere la bacteria, se acaba la inflamación, curaste el cáncer con un antibiótico. Y pues bueno, este es nuestro equipo de trabajo. Siempre apóyense mucho en su equipo de trabajo. Acuérdense, por eso su educación está basada en esto, ¿no? En compartir, en discutir, en evaluar por partes, en hacer trabajos de que tú haces esto y hago aquello, porque así es, ¿no? Así es el cuidado de los pacientes. Un cirujano no opera solo. Un cirujano tiene un anestesiólogo, tiene un segundo cirujano, tiene asistentes, tiene una enfermera quirúrgica, tiene una enfermera circulante, inclusive tiene el familiar del paciente, de que, oye, usted lo va a cuidar así. Si usted ve que sangra después de la cirugía, si usted ve que tiene fiebre, me lo trae otra vez y todos colaboran para una sola meta, que es que el paciente se sienta bien. Este es nuestro equipo de trabajo, los patólogos más guapos. Sí, este soy yo en el Museo de Historia Natural de Harvard. Nunca pierdan su sentido never lose your sense of wonder. Nunca pierdan su sentido de la ilusión, del conocimiento. Todo esto que les estoy diciendo es conocimiento nuevo para ustedes, bueno, para algunos. Algo nuevo habrán sacado de esta plática, alguna fotografía, algún caso, algo sacaron nuevo. Nunca pierdan esa curiosidad, esa capacidad de asombro. Eso es lo que los va a llevar a ser mejores médicos. Ustedes, el día que ustedes digan de que esto ya no me gustó, es cuando van a dejar de aprender. Y el día que ustedes dejan de aprender, es el día que empiezan a ser malos médicos. No pierdan su capacidad de asombro. Eso les va a permitir seguir aprendiendo. Aprendiendo y leyendo van a agarrar una seguridad. Y con la seguridad viene el bienestar del paciente. Entonces, esa es mi conclusión. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿O le gustaría agregar algo a la presentación? Si gusta, doctor, podría dejar de compartir pantalla para poder vernos todos o que usted pueda ver a su audiencia. Creo que ya. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Alguna inquietud o algún comentario que le gustaría hacer al doctor Luis Carlos? Aquí pueden abrir su micrófono o levantar la mano. O escribirla en el chat también. Se acabó la presentación y sigo echado. Que también no lo pueden escribir, no pasa nada, aquí lo leemos. Está bien, creo que quedó todo muy claro. Es el trabajo del patólogo, ¿no? O sea, cuando me invitaron a dar la clase que decían las bases del cáncer, wow, esa es una pregunta súper amplia, ¿no? De qué es el cáncer, cómo le afecta a la gente, y luego ya me empezaron como que a definir un poquito más, de que ya hay un oncólogo, ya hay un cirujano oncólogo, vamos a ir con el doctor Paz al laboratorio, y de que, ok, muy bien, vamos a fijarnos un poquito más como que en la histopatología, ¿no? Pero el cáncer es dinámico, es difícil, es una enfermedad que ves al paciente y se los acaba, ¿no? Y tú estás tratando de una carrera en contra del tiempo. Y este es nuestro rol como patólogos, ¿no? Esta es nuestra parte en la lucha contra el cáncer. Cortamos, vemos, lo sometemos al cáncer, le ponemos alcoholes y parafinas y lo clasificamos, como decía Platón, tratando de cortar a la naturaleza por sus articulaciones, ¿no? Esto es un melanoma, esto es un carcinoma. Quizá cuando sean un poquito más, más viejos, ya que estén llevando clínicas, ya que empiezan a ver sus pacientes, ya que empiezan a ver
pacientes, ¿verdad? De que este paciente está enfermo de esto, este otro paciente está enfermo de esta otra cosa, pueden hacer la correlación con pato, ¿no? De que, porque luego van a llevar pato, ¿no? Pato 1, pato 2, pato 3. Este es el corazón, se enferma de tal manera. Este es el cerebro, se enferma de tal manera. Este es el útero, se enferma de tal manera, trae estos tumores, ¿no? Pero tratar de regresar a esto, ¿no? A que, oye, pues el patólogo ahí está en el sótano, ¿no? A lo mejor él ya tiene el informe, a lo mejor él ya sabe. Vamos a leer un poquito la descripción micro, macro, las fotos y hacer una correlación. Y cuando ustedes sean, digo, estadísticamente poquitos van a ser patólogos, pero cuando ustedes sean pediatras o oncólogos, cirujanos, traumatólogos, entiendan lo valioso que es el reporte histopatológico. Déjame leer bien rápido el chat. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas de nada. Siempre un placer, muchachos. Un placer. Hay una mano levantada, doctor, por parte de Emilio. Emilio. Sí, gracias. Doctor, una duda sobre el futuro. ¿Qué tan lejos estamos como de manejar factores epigenéticos para el tratamiento del cáncer? Ya se hace, güey. O sea, literalmente ya se hace, ¿no? Nosotros tenemos libros, ¿no? Donde viene la clasificación. La OMS ya clasificó todos los tumores que existen en toda la historia del cuerpo, de toda la historia de la humanidad. Y ya hay mapas literal de que esta es una lista de todo el cáncer. ¡Pum! En el pulmón pueden existir todos estos cánceres. Es una lista eterna, ¿verdad? Pero dices de que, okay, pues una vez que veas a un paciente con un tumor de pulmón, pues tiene que ser uno de estos 60. Entonces, ya está todo escrito, ¿no? Nada más que siempre es en función a el paciente. Porque a veces nosotros veíamos de que este tumor hace estas papilas, este tumor no hace papilas. Y luego, ¿y eso qué? ¿Al paciente cómo le va a ir? Entonces, en medida que empezaron a salir, en medida que empezaron a salir el diagnóstico molecular, se empezó a cambiar la forma del diagnóstico, ¿no? Ya no importa si hace papilas o no, lo que importa es que tenga tal o cual gen. Pero ¿por qué importa? Pues porque repercute en el paciente. Ya le puedo dar yo tratamiento, si viene de este gen o de este otro, ya le puedo dar un tratamiento adecuado y lo cura o no. O tiene mejor pronóstico o no. O si tiene si es este diagnóstico por este gen, tengo que operarlo a fuerza, o mejor es que no lo opero, si lo opero le hago un mayor daño. Eso ya está, y por eso ya trabajamos con eso a diario, ya la OMS ya lo está clasificando. De hecho, digo, ustedes están chiquitos, ¿verdad? Que están en primero, segundo, tercero, cuarto semestre. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a un doctor de que, ¿cuánto dura la carrera? O sea, ¿cuánto dura estudiando uno para doctor? Y me dice, toda la vida. ¿Pero cuántos años? Pues todos los años. Digo, yo cuando salí de la especialidad, muchas de estas clasificaciones no existían. Pero en medida de que la ciencia va avanzando y va dando evidencia de que cosas funcionan o no, nosotros tenemos que ir detrás de ello. De que, órale, va, ahora se clasifican así, ahora se clasifican así. ¿Por qué? Porque hay un medicamento nuevo o un pronóstico nuevo o se descubrió algo nuevo. Entonces, todos los años, o sea, a cada rato tienes que estar leyendo, update. Antes era esto, ya no. Todo eso repercute en el paciente. Seas la especialidad, o sea, seas patólogo, pediatra o cirujano, oncólogo, sea lo que sea, es de que nuevo, siempre. Y la genética, la epigenética se usa a diario. Muchas clasificaciones ya están basadas en la genética, muchos tratamientos ya están basados en la genética, muchos marcadores de inmunistoquímica son en base a si está presente o no tal gen, y ya se hace a diario. Está padre. Doctor, perdón, ya no quiero retrasar más la sesión, qué pena, pero igual no expresé bien mi pregunta. Era más dirigido a qué tanto podemos ahorita no sé, inducir metilación para silenciar un BRCA en una mujer de 40 años. O sea, ya se hace, o sea, es quimioterapia, o sea, así funciona la quimioterapia. De que ya se hace, ya se está haciendo. No está tan fácil porque es muy caro a veces. No está tan fácil porque es nuevo, entonces está como que estandarizando en muchos lugares. O es muy barato, o hay muy poquito, o no hay candidatos tan ideales.
pero eso ya se hace. Ahí está padre. Es otra herramienta. Pues el cáncer no se deja, nosotros tampoco. Pues muchísimas gracias por responder a todas nuestras dudas, doctor. Le queremos agradecer por su intervención, por su plática, su conferencia. Honestamente, fue una muy interesante y los consejos que nos dio, digo, también por fuera sobre la carrera y el estar constantemente aprendiendo y no olvidando como que este deseo siempre de innovar y de seguir aprendiendo y de siempre como, sí, esta parte que dijo de Wonder, me gustó muchísimo. Creo que a todo el público también le llamó mucho la atención esta parte. Y ya para concluir, les voy a pedir a todos un favor. Les voy a mandar un link aquí al chat para la asistencia. Cintia lo acaba de mandar. Y también algo que nos gustaría como recordar es que vamos a seguir haciendo actividades de este tipo, enfocándonos en diferentes tipos de cánceres. Hemos estado hablando de la histopatología del cáncer, pero vamos a seguir hablando durante este mes acerca de la leucemia, para que sigan pues, asistiendo a las pláticas y así. Y ya para concluir, algo que honestamente a todos como parte de la mesa nos llamó mucho la atención fue una frase que dijo el doctor, que es, para poder combatir el cáncer se necesita un equipo multidisciplinario, no solamente médicos, sino también equipo de enfermería, los mismos pacientes, sus familias, tanto patólogos como cirujanos, incluso psicólogos. Y pues agradecemos mucho toda la plática, la teoría, pero también los consejos que nos dio el doctor. Les agradecemos a todos por su asistencia y esperamos les haya gustado mucho pues esta plática. Muchas gracias, muchachos. Siempre un gusto y siempre un orgullo.